Sean muy bienvenidos nuevamente. Continuamos en la unidad 8, en esta oportunidad en la lección 1.2, en la cual vamos a estudiar patrones de figuras, correspondiente al séptimo grado por Andrés Alonso Enríquez Villalobos. En el problema inicial tenemos lo siguiente. La imagen ha sido creada, esta imagen de acá, a partir de los desplazamientos de las figuras, coloreadas con un tono más fuerte. Responde lo siguiente. Tenemos acá la imagen que ha sido producto de las rotaciones o traslaciones o desplazamientos de estas que tenemos acá. Veamos. Literal A. ¿Con cuál de las figuras se sobrepondrá la figura 1 si se desplaza en forma paralela? La figura 1 es este triángulo de acá. Literal B. Si se dobla la imagen por la letra o por la recta L, es decir, por la mitad acá, ¿sobre cuál figura se sobrepondrá la figura 1? Y luego, el literal C. Si se gira la figura 1 con un ángulo de 90 grados en sentido antihorario con respecto al punto A, que es ese que tenemos acá, ¿con cuál de las figuras se sobrepone? Vamos a hacer paso a paso este proceso para entenderlo mejor. En el literal A dice, ¿con cuáles de las figuras se sobrepondrá la figura 1, que es esta de acá, si se desplaza en forma paralela? Desplazarse en forma paralela significa que se puede mover para adelante, para abajo, en diagonal, pero no puede rotar. Es decir, la base, que es la más larga, seguirá siendo la base. Veamos entonces. Buscando acá en esto, observamos que este se parece, pero no, vea que la base en este caso no tiene acá una base como esta. Tenemos este, también este se parece, pero este que está acá, el número 9, es exactamente igual. Vea que si lo traslado, encaja perfectamente. Además, podríamos buscar otro. Por ejemplo, veamos otro. Este se parece, pero no está de la misma manera, dado que el vértice está hacia abajo y acá está hacia arriba. Acá está otro, observa el número 5. Esta figura es exactamente igual a esta, es paralela. Y finalmente observamos buscando, encontramos que el 12 también cumple. Por lo tanto, diríamos que si se desplaza de forma paralela la figura 1, esta puede sobreponerse sobre las figuras 9, 5 y 12, tal y como lo hemos hecho acá. Literal B. Si se dobla la imagen por la recta L, es decir, si se doblara por la mitad, entonces toda esta parte quedaría cubriendo a la de abajo. Entonces se pregunta, ¿sobre cuál figura se sobrepondrá la figura 1? Vamos a hacer la simulación de esta manera. Tenemos acá todos los bordes de la figura que está arriba de L, entonces doblémosla y la vamos a sobreponer acá sobre la figura que está abajo de L. Entonces nos quedaría de esta manera. Y puedes observar que la figura 1, que es esta que tenemos acá, pasa a ser la figura 3, que es la que está acá, porque se ha doblado hacia abajo. Entonces decimos que si se dobla la imagen por la recta L, la figura 1 se sobrepondrá sobre la figura 3, tal y como hemos visto acá. Ahora observamos, literal C. Si se gira la figura 1 con un ángulo de 90 grados en sentido antihorario con respecto al punto A, es decir, tenemos el punto A y vamos a girar en sentido antihorario, es decir, para acá. ¿Con cuáles o con cuál de las figuras se sobrepone? Si es 90 grados podríamos usar una escuadra porque ya sabemos que es 90 grados. Entonces a partir del punto A
ubicamos una escuadra para el triángulo acá, y ahora este segmento lo trazamos pero en esta posición acá, 90 grados acá. Entonces trazamos acá el triángulo y observa que este triángulo se ha rotado 90 grados, cada uno de sus lados se ha rotado 90 grados, llegando a la figura 4. Por lo tanto, concluimos que si se gira la figura 1 con un ángulo de 90 grados y el giro es en sentido antihorario, entonces se sobrepondrá sobre la figura 4. Antihorario, pues sabemos que es en sentido contrario a las agujas del reloj. Conclusión. El movimiento de una figura sin cambiar su tamaño o forma recibe un nombre según la manera en la que se hace. Entonces, basándonos en eso, existen tres tipos de movimientos en los cuales no cambia ni su tamaño ni su forma, sino que simplemente es un desplazamiento. Veamos. El primero es la traslación. La traslación es que, por ejemplo, si tenemos este acá, lo podemos mover para acá. Por supuesto, se puede mover también hacia arriba, hacia abajo, ¿sí? Entonces esa es la traslación, que vendría a ser un triángulo paralelo al triángulo que se da originalmente. El segundo movimiento es el de rotación, en donde hay un punto que se toma como base y entonces se rota ese triángulo. Es decir, observa que la base era esta y ahora la base es el lado más largo. Se ha rotado ese triángulo con un ángulo. Y el último es la simetría. Para la simetría tenemos el triángulo y vamos a necesitar un eje de simetría, que sería este. Y ahora lo que hacemos es reflejar ese triángulo respecto a este, siendo este el eje de simetría. Entonces nos quedaría de esta manera. El triángulo reflejado nos quedaría así. Estos son los tres tipos de movimiento en los cuales la figura no cambia ni su tamaño ni su forma, solo la posición en la que está o el espacio en el que está. Veamos un ejemplo. Existe una técnica para crear obras de arte utilizando la traslación, la rotación o simetría de una figura. Esta consiste en cubrir un plano utilizando la figura o las figuras, dependiendo de si es una o varias, las cuales se mueven de forma que no quede huecos en todo el plano ni se traslapen. A esta técnica se le llama teselado. Entonces el teselado consiste precisamente en eso. El teselado consiste en cubrir una superficie de tal manera de que no quede espacio entre ellas, pero que sea cubierto con la misma figura. Una muy famosa es esta. Observa que esta se ha cubierto por dos tipos de animales, por caballos, que serían estos, y por pájaros, que son estos de acá. Observa que todo está cubierto por caballos o pájaros. Puedes enfocarte en los caballos y ver que son los blancos los que resaltan, o puedes enfocarte en los pájaros y verlos, y cada espacio vacío está lleno precisamente por uno de los dos. Por ejemplo, veamos, voy a cubrir algunos. Tenemos acá el caballo, el pájaro, vea, y continuamos cada uno, el caballo, pájaro, pájaro. Puedes observar cómo se ensambla uno con el otro perfectamente. Y también puede ser de regreso. Digamos caballo, pájaro, y así puedes observar que se va llenando el plano. Y, como decíamos, puedes enfocarte en uno solo. Por ejemplo, si te enfocas en el pájaro, acá, sería de esta manera. Y lo que queda son exactamente los espacios para los caballos. Como puedes observar, queda exactamente el espacio para los caballos. Y de manera similar, puede llenar primero el espacio de los caballos y lo que queda son exactamente
los espacios para el pájaro. Entonces, en este caso, pues a esa técnica se le llama teselado. Y esta es muy famosa, pertenece a Maurits Cornelis Escher. Es famoso, más que todo se conoce por el apellido de Escher. Entonces, continuando acá, en el ejemplo tenemos lo siguiente. Carlos pensó en utilizar un triángulo, como el que se muestra en la imagen. Tenemos acá el triángulo que pensó utilizar Carlos, que es este triángulo de acá, para llenar una cuadrícula sin dejar espacio alguno y sin que se traslaparan. Entonces observa, el triángulo usa dos cuadrados en diagonal. Entonces tomamos las diagonales y tomamos una mitad acá, que son dos cuadrados. Entonces, básicamente estamos hablando de un triángulo como este. Luego, la otra mitad pues sería colocarlo para acá. Y entonces, si continuamos colocando esta figura, podemos llenar completamente, observa, podemos llenar completamente esta cuadrícula y entonces ya tenemos un teselado. Hemos construido un teselado. Te invito ahora a responder las preguntas que se te hacen acá respecto al teselado que se te muestra en esta imagen. Eso es todo y nos vemos en el próximo video.